Buenas noches. Soy el capitán de navío retirado Luis Ojeda y estoy grabando este video dadas las circunstancias y dadas las noticias que he estado leyendo con relación a la compra de los ferries, de los 3 ferries adquiridos por Bolivariana de Puerto. He podido notar que hay una desinformación total, que los mismos investigadores dan información a la prensa que no se corresponde con la realidad, y hay cosas que yo me veo obligado a explicar dado a que por lo menos mi familia, mis hijos, la gente que me conoce, mis amigos, tienen un concepto de mí que yo no quiero que cambie. Siempre he sido una persona recta y de la noche a la mañana, por unos pases de factura que creo que podré explicarlos en estos momentos, me veo involucrado en este hecho tan lamentable, donde lo que más me preocupa y más me estresa es cómo se manejan informaciones que son mentiras. Informaciones que son fácilmente verificables. Esta investigación ni siquiera debió haber llegado aquí porque técnicamente existen todas las respuestas. Pero mi gran preocupación y lo que me lleva a grabar este video es que lo técnico no ha sido tomado en cuenta. Simple y llanamente ha sido tomado en cuenta una situación política, a mi juicio, una ansia de venganza y retaliación por algunos intereses que quizás se tocaron con este caso. Y por supuesto, bueno, no me queda otra cosa que comenzar a explicar realmente cómo se hizo la negociación y qué es lo que está por detrás de este hecho, ya que le han preguntado a todo el mundo, menos a los que realmente tenemos respuesta. Primero que todo, hay algo que es importantísimo explicar: cómo comienza este problema de los ferries. Este problema de los ferries comienza a raíz de que se tratan de adquirir 3 ferries de fabricación griega y, por supuesto, yo soy un asesor independiente en asuntos marítimos. Luego de 5 años que estuve trabajando en Londres con la Organización Marítima Internacional, regreso a Venezuela y comienzo a trabajar como asesor en asuntos marítimos. Y me preguntan con relación, me llama el vicepresidente de Bolipuerto y me consulta con relación a unos ferries que se iban a comprar, cómo Bolipuerto iba a poner a trabajar esos ferries. Resulta que cuando yo veo los ferries que son, al igual que otras personas, nos asombramos porque están comprando 3 ferries tipo barcaza, open type, que llaman, o sea, tipo abierto, de doble finalización, y estos ferries son únicos y exclusivamente para navegación en aguas tranquilas y en condiciones favorables. Estos ferries iban a navegar, o mejor dicho, estos ferries operaban en el mar Jónico, y como todos ustedes saben, el mar Jónico es un mar con unas condiciones totalmente diferentes a las del mar Caribe, prácticamente una piscina, y estos ferries son utilizados única y exclusivamente para navegaciones cortas, no mayores a 20, 25 millas a lo sumo, por periodos de tiempos cortos, por supuesto, y en condiciones de mar muy tranquilas. Aquí tengo el documento, el acta de inspección que hacen los inspectores que van en su momento a buscar los ferries. Cabe destacar que estos inspectores no son peritos, que yo sepa, uno solo era perito, y salen a buscar ferries. O sea, tampoco fue que hubo una licitación y entonces las compañías vinieron, porque licitaciones en caso de barcos solamente para barcos nuevos. Normalmente cuando se busca un barco usado, el negocio marítimo obliga a que uno vaya y busque un barco que tenga las características requeridas por esa naviera en el lugar donde se van a operar. Bueno, dicho esto, ¿verdad? Hay un informe que en su momento, para que todo lo que yo estoy diciendo aquí lo voy a documentar, tiene su fundamentación en documentación antigua. Hay un informe de comisión para la adquisición de los buques griegos, ¿verdad? Y en este informe se explica todo esto que yo estoy diciendo. Los barcos salieron a buscarlo, un equipo, y realmente los criterios que se utilizaron para buscar estos barcos
fueron criterios de fácil mantenimiento y que los barcos tuvieran no más de 2, 3 años o 4 años, porque inclusive se iban a comprar barcos del 2008. Pero realmente eso no interesa cuando se está buscando barcos, y esto es algo que es importante. Lo que interesa es que los barcos cumplan con una serie de especificaciones técnicas para la seguridad de las personas que van a emplear esas embarcaciones, por un lado, y por otro lado, para que se garantice que las personas cumplan con estas condiciones, o mejor dicho, que las personas naveguen en condiciones de seguridad y que los barcos cumplan con estas condiciones. Entonces estos barcos deben ser construidos bajo una serie de especificaciones. Bueno, estos barcos griegos no cumplían con esas especificaciones. Nosotros comenzamos a revisar la documentación en principio y aquí está unas actas de inspección que también nos llamaron la atención de que los criterios eran criterios de fácil mantenimiento, los barcos se veían boniticos, sin embargo las velocidades eran bajas. No es lo mismo navegar 10, 15 millas en el mar Jónico, allá en Grecia, entre las islas griegas, que navegar 60 millas de Puerto La Cruz hasta Margarita en un mar abierto. Entonces, algo que nos llamó la atención entre muchísimas cosas, yo solamente en aras del tiempo de grabación voy a mencionar unas pocas, pero algo que llamó la atención, por ejemplo, y está en este informe, es en un acta de inspección que se hace de los buques, por ejemplo el protocolo 6, que pueden buscar por internet y pueden ver realmente de qué barco se está hablando, no que eran los barcos inspeccionados y perfectos para utilizarlos en Venezuela, como están diciendo por ahí. Por ejemplo, hablan de los equipos de salvamento. Entonces hablan que tiene un bote para 3 personas, balsa salvavidas para 20 personas, 2 balsas salvavidas, y aparato flotante, 21 aparatos flotantes para 420 personas, 776 salvavidas. Chalecos salvavidas para adultos, 70. Esta información está aquí, son actas hechas para la adquisición de estos barcos. Señores, aparatos flotantes son unos animes hechos de poliuretano, un material más fuerte que el anime, pero con la misma, con bastante flotabilidad, cubierto en cuero y con unas líneas, unas cuerdas que permiten que las personas se agarren. Si hay un accidente y uno de estos barcos se hunden, porque estos barcos no tienen compartimentación estanca, tienen muy poca estanqueidad, y por eso es el gran problema de ellos. Y por eso es que solamente están autorizados para navegar en Grecia, y la autoridad acuática, ¿verdad?, especifica, y aquí están los documentos de esos barcos, que dice que esos barcos solo pueden ser utilizados en Grecia para navegación doméstica y no tienen clase, porque no están autorizados para salir a navegar en ningún otro mar. Entonces, si hay un accidente en el mar Jónico con estos barcos, en cortas distancias la gente se agarra de su aparato flotante, de su anime, y ahí mismo llegan los patrulleros y llegan quien tenga que llegar a rescatarlo. Pero ese no es el caso de Venezuela. Para Venezuela, una navegación entre Puerto La Cruz y Margarita se necesitan balsas, verdaderas balsas salvavidas, balsas que se abren automáticamente cuando uno las dispara desde la cubierta, y se necesitan toboganes para que la gente evacúe el barco. O sea, es una concepción totalmente diferente. Estamos comparando dos cosas totalmente diferentes. Entonces, bueno, no quiero perder la idea, pero el problema comienza por ahí. Empezamos a tener dudas, como por ejemplo este oficio de la compañía Amtex Power, en donde le ofrece los equipos de navegación, y aquí está, y cuando alguien lo requiera también lo haré llegar a quien lo quiera, porque esta información es pública. Esta compañía cotiza para el protocolo 6 una serie de equipos de navegación, radar, girocompás, compás magnético, una serie de equipos de navegación por un costo de más de $500,000 para que se le instale a estos barcos. Entonces, bueno, para que se le instale a estos barcos. Entonces, bueno, pero si los barcos están hechos para navegar en cierta
condiciones como para utilizarlo aquí en Venezuela. ¿Por qué hay que instalarle equipo? Bueno, porque los barcos son solamente para navegación doméstica y costera allá en Grecia. Entonces los barcos griegos había que acondicionarlos. Y de paso, para que navegaran de Grecia a Venezuela, había que crearles una falsa proa. Todos estos elementos hicieron que nosotros tuviéramos duda de los barcos, y de paso los barcos no contaban con clase. La condición de clase es importantísima y más adelante voy a hablar de ella. Por ese motivo nosotros fuimos a Grecia, se creó una comisión con técnicos, con peritos, no para que fueran a echar el negocio de los barcos abajo, sino para que fueran a ver realmente cuáles eran las condiciones de esos barcos y si podrían navegar en Venezuela, porque cuando uno va a adquirir barcos de segunda mano, ¿verdad?, se cumple con un protocolo para compra de barcos de segunda mano, y ese protocolo indica que uno tiene que ver todos los certificados de la unidad. El primer certificado que se busca es el certificado de clase para ver en qué condiciones navega esa unidad. Se chequean los planos generales, se chequean los planos de capacidad de la unidad, se estudian los récords de clase, o sea, el histórico de ese barco desde que lo construyeron hasta ese momento. Se hace un estudio de evaluación de riesgo y se ve todo lo que son los estatutos, es lo que llaman una inspección estatutaria. Se ve todos los certificados del barco, se chequean si le están haciendo su mantenimiento correctamente. Bueno, y nosotros fuimos a eso, simple y llanamente a ver si esos barcos cumplían con lo que las resoluciones, específicamente la de la OMI para transporte de personal y carga rodada, especificaban. Cuando llegamos a Grecia, no es que fuimos, como está el informe que fueron a ver los barcos y sobre, bueno, unos criterios que yo no critico, pero que no son los criterios para adquirir un barco, porque lo primero es la seguridad de las personas. No importa que un barco sea de difícil mantenimiento, no importa que un barco ya tenga 10 años si está en buenas condiciones y todavía tiene tiempo de vida, que esa es otra mentira que se dice. Un barco usado de 10 años no es ninguna chatarra ni ningún barco viejo. Entonces nos encontramos con una sorpresa. Los barcos definitivamente no cumplían con las condiciones para navegar entre la ruta Puerto La Cruz Margarita, y eso es lo que está en los informes. Los barcos no cumplen con esas condiciones, pero no solamente no cumplían con esas condiciones. Cuando inspeccionamos los barcos al interno, la estructura, nos encontramos que aparte de que no había una clase que hubiese supervisado la construcción, había problemas graves de construcción, planchadas superpuestas sobre otra, había un collage retazos de planchada puesto, lagrimeo sobre los cordones de soldadura. O sea, ya el barco bien construido no hubiese servido para navegar en Venezuela, y de paso estaba mal construido, su calidad de construcción era muy baja. Y esto no lo digo yo, aquí tenemos todas las fotos de los informes fotográficos, valga la redundancia, de las inspecciones que se le realizaron a esos barcos, y se ve claramente lo que yo les estoy explicando. Eso también lo haré llegar en su momento a todo aquel que quiera ver que lo que yo estoy diciendo no lo estoy diciendo porque estoy aquí defendiéndome, sino que eso está documentado. La inspección de los buques griegos se hizo siguiendo unos protocolos de la Organización Marítima Internacional, en donde estuve trabajando 5 años. Son unos modelos donde uno va verificando todo lo que exige el modelo, simple y llanamente. Los inspectores, ellos no tienen cómo maquillar nada, ellos solamente muestran lo que está certificado. Ellos van y piden certificaciones de todo tipo y hacen una revisión física. Ellos navegan posteriormente, ven si lo que está en el papel se cumplen, chequean los récords de la clase. Los inspectores no tienen cómo maquillar estos informes, mucho menos cuando son barcos que están navegando para
empresas navieras importantes, que eso lo voy a mencionar ahora también, porque no eran ningunos barcos que estaban parados, como la gente dice. Pero los buques griegos generan, sí, que haya una emergencia en salir a buscar los barcos que posteriormente se consiguieron en España, en el Mediterráneo, porque tiene características equivalentes al Mar Caribe. Bueno, en conclusión, con respecto a este punto, los buques griegos generaron que se parara su compra, y eso trajo como consecuencia gran molestia. En esa época estaba el presidente Conferri, bueno, la persona que ahora es viceministro de Transporte Acuático y Aéreo, por supuesto, viceministro de Transporte Acuático. Apenas esa persona recibió, comenzó todo este revuelo de decir que los barcos estaban en malas condiciones, y yo voy a explicar ahora cuáles son las malas condiciones, para que se sepa que esas no son ninguna malas condiciones. Malo es haber dejado que esos barcos se pararan para posteriormente decir que son una chatarra. Los barcos no son ninguna chatarra. Los tres barcos son el Virgen del Valle, que era el antiguo Euroferries Pacífica, perteneciente a la empresa, al consorcio Acciona, quien a su vez posee Euroferries dentro, como parte de las empresas de ese consorcio. Y este barco se encontraba en clase, navegando entre Algeciras y Ceuta en el continente africano, entre España y África. Y totalmente operativo. El otro ferry es el Virgen de Coromoto, antiguo Dolphin Jet, perteneciente a la empresa FRS. No es que se le compró a los españoles, como la gente dice, es una empresa alemana, pero que opera en el Mediterráneo, en España. Ese barco Dolphin Jet, también en clase Germanische Lloyd, navegando para esa empresa. Fuimos, lo probamos, con todos sus mantenimientos, se revisaron los récords de clase, barco en perfectas condiciones. Y el tercer barco, un barco navegando para la empresa Balearia, también en una ruta internacional entre las Islas Balearias y Barcelona, en la península española. Y este barco era el antiguo Federico García Lorca, clase Rina, actual San Francisco de Asís, clase Rina también, un barco totalmente mantenido y en clase. Estas tres navieras mantenían estos barcos perfectamente, y se tenía una expectativa de que los barcos tuvieran todavía mucho tiempo de vida para solucionar el problema grave que había en Venezuela, y más grave aún cuando hubo que parar la compra de los buques griegos. Por supuesto que había una gran carrera, porque era una promesa de gobierno, porque los barcos debían de llegar aquí en una fecha. Toda esa documentación está aquí, y el que quiera verla la puede ver. Va a ver que los técnicos lo único que garantizan es que toda la documentación esté al día, de que las condiciones de mantenimiento sean las que aparecen en los récords, pero básicamente quien realmente, por eso es que los técnicos se enfocan más que todo en la documentación, y los griegos no tuvieron cómo demostrar con su documentación que realmente reunían las condiciones para navegar en Venezuela. Para empezar, no tenían clase, como ya lo he dicho. Quien garantiza que esos barcos están como dicen estar los dueños es la clase. La clase de estos barcos son Germanische Lloyd y Rina. Si entonces esta clase decía que los barcos estaban, ¿verdad?, en clase y estaban en perfectas condiciones, pero bueno, deberán buscar e interrogar, llamar a los inspectores de clase, ¿verdad?, para que ellos digan, expliquen cómo es que se mantiene un barco en clase. Y la gente verá que es imposible que venga un barco diciendo con todos sus certificados que esté en clase y que el barco sea una chatarra. Eso no existe. Chatarras son los barcos que ya pierden la clase y que no tienen cómo garantizar la seguridad para la navegación. Entonces yo invito, y puedo enviar también a todos los que quieran los certificados de clase para que ustedes vean lo complejo que es
¿verdad? Lo complejo que es que se diga que un barco está en clase y no está en clase. Los inspectores de clase deben rendirle a los seguros internacionales, deben rendirle cuenta de que ese barco realmente está en clase, porque ningún seguro internacional va a asegurar algo tan caro como es un barco con riesgo de que sea una chatarra. Entonces esa es otra garantía, los seguros tipo A, seguros avalados por la Organización Marítima Internacional, clasificadora clase A, clasificadora avalada por la Ajax. Es imposible que un seguro clase A asegure una chatarra sabiendo que se le va a hundir y que es más fácil entonces cobrar el seguro. Y bueno, eso sí hubiese sido un negocio, pero estos barcos llegaron a Venezuela en perfectas condiciones, cumpliendo las normas de la OMI, porque los barcos están totalmente construidos para cumplir las normas de la OMI, específicamente la resolución 1058, que es la que habla sobre transporte de carga rodada y pasajeros. Como les dije, colgaré fotos de los buques griegos, voy a colgar fotos de cómo estaban, en qué condiciones estaban los barcos españoles, voy a colgarles las actas de inspección para que vean que los inspectores, todos los inspectores que se encuentran detenidos, ellos garantizan cosas que ya están certificadas. Ellos lo que van a ver es que realmente existan las certificaciones y ven que físicamente los barcos estén en las condiciones. Eso es imposible, ¿verdad? Que usted vaya a comprar un barco de segunda mano y destape máquinas y vea cosas, porque los barcos uno los ve, están navegando, uno entra a la sala de máquina, ve las condiciones de mantenimiento. Bueno, el hecho es de que el Euroferry Pacífica costó lo mismo que costó o que estaba costando, y eso está escrito aquí, uno de los buques griegos, el Protoporo 6. Cuando ustedes ven la capacidad del Euroferry Pacífica, ven lo que es el Euroferry Pacífica, hoy Virgen del Valle, y ven esta barcaza de doble fin llamado Protoporo, ustedes dicen que una cosa no tiene que ver con la otra. Sin embargo, para que la operación de los barcos rindiera mejores frutos, ¿verdad? Como tal, se compraron una serie de repuestos y consumibles que iban a ser parte de todo lo que se estaba comprando. Entonces no dicen que el barco costó un precio, más los repuestos, más el traslado. Eso se llama gestión náutica. Es un buque de alta velocidad que tiene que traerle un personal calificación, porque si no la clase no permite que los barcos salgan de allá. Hay que hacer una serie de verificaciones. Se instalan tanques adicionales que tienen un costo importante. Se consume gran cantidad de combustible a precio internacional. Entonces, ese traslado del barco cuesta dinero también y es parte de un contrato que es parte de la negociación como un todo. Entonces estamos hablando que los barcos tienen un costo, los repuestos para un año y los consumibles tienen otro costo, y el traslado del barco desde España hasta Venezuela tiene otro costo, más 3 meses de transferencia tecnológica que se pagaron también como parte del contrato global. Entonces realmente no estamos hablando de que el barco costó lo que dicen que costó. Todo el paquete completo fue lo que costó lo del Pacífica. Y así es igual para los otros 3 barcos. Entonces estos barcos no tienen sobreprecio, tienen que desglosar realmente lo que se gastó. El traslado de España para Venezuela cuesta. La transferencia tecnológica, por supuesto que teníamos que tener 3 meses y que la empresa tenía que pagar este personal especializado aquí, su manutención en Venezuela y todo lo que representa el contrato. Entonces estas cosas no se dicen, y estas cosas son las que me obligaron a grabar este video, y todo esto está reflejado claramente en los documentos que les di. En los próximos videos yo voy a hablar de los problemas de operación en Venezuela. De eso nadie habla. Los barcos llegaron bien, pero por supuesto cuando llegaron, ¿verdad?, se encontraron con que, por ejemplo, con Ferry, quien se suponía que iba a aportar el personal, no tenía suficiente gente para cumplir con lo que es el STCW. No tiene personal, no había cómo rotar a la gente correctamente,
los españoles que venían con una misión, transferencia tecnológica, terminan también tripulando los barcos mientras se trata de solucionar el problema personal. Después nos encontramos con unos terminales problemáticos que poseen mucho sedimento, Punta Piedra. Yo voy a colgar también una foto del terminal de Punta Piedra, terminal que no quieren dragar, y eso que se ha recomendado muchísimas veces que se drague. Y ¿por qué hay que dragarlo? Porque los barcos cogen ese sedimento en suspensión y se les mete a los waterjets, se les mete a los sistemas de enfriamiento, y los barcos sufren un deterioro rápido, sumado a las condiciones de los terminales, de los muelles. Nosotros no tenemos terminales Lonside, nosotros tenemos puros terminales que son a base de Duque de Alba, y cuando los barcos golpean de esos terminales con el viento, entonces sufren más su estructura. Y nos encontramos también de que, bueno, se mandaron a comprar los 3 barcos, nosotros fuimos a certificar que 3 barcos que sustituyeran los buques griegos cumplieran con lo que realmente deben de cumplir, pero entonces se genera otra problemática, que es, bueno, tenemos más barcos, tenemos suficientes puestos para guardar esos barcos. Entonces resulta que hubo que implementar en el puerto de Guanta un terminal, ¿verdad?, para poder operar. Esto significa crear rampas, infraestructura, poner carpas para atender a la gente. Y entonces aquí también esto me lleva a otra cosa. Están diciendo que los barcos, para mantenerlos, tuvieron que arreglarlos para que operaran aquí en Venezuela. Eso es mentira. La inversión que se hizo fue en rampas. Las rampas de Conferri no servían. Los high-speed craft no llevan carga precisamente porque no tienen cómo descargarla en las rampas que existen. Se puso una rampa en La Guaira y una rampa en Guanta para tratar de prestar ese servicio. Habían unos proyectos para que los barcos salieran desde Higuerote y sirviera de terminal para el centro, y en 4 horas estuvieran allá. Todos estos proyectos, todas estas programaciones se pararon apenas se realizó el cambio de ministro. Entonces, ya no quiero hacer este video más largo por cuestiones de peso, pero sí, posteriormente en otros videos voy a hablar puntualmente de lo que son los 3 barcos que vinieron y cuáles fueron los problemas por los que se pararon.